¿Qué tal, estimados? Les envío un enorme saludo a todos los seguidores de Primero la Verdad. Y bueno, sé que ya es un poco tarde, pero como tenía más de un mes sin salir, también aprovecho para desearles a todos un feliz y próspero año 2021. El año pasado comenzamos este proyecto llamado Primero la Verdad y en muy poco tiempo, gracias a Dios, hemos publicado varios de los trabajos periodísticos venezolanos más vistos en el mundo durante el último año, cosa que me hace manifestarles mi más profundo agradecimiento a todos los que han acompañado durante este camino y espero que sean muchos años más. Y debo también darle un fuerte agradecimiento al equipo de Factores de Poder, especialmente a Patricia Poleo y a Roberto Betancourt, que no solo me han brindado este espacio, sino que me han dado lo que yo creo es lo más importante que un medio puede darle a sus periodistas, que es la confianza y la libertad para que se desarrollen y para que aborden de forma libre y responsable los temas a ser trabajados. Más que cualquier otra cosa, y a diferencia de muchos medios venezolanos, eso en específico para mí refleja un verdadero respeto por el oficio periodístico, y es algo que se debe reconocer. Así que nada, comencemos con el tema de este programa. Finalmente, Joe Biden se juramentó como presidente de los Estados Unidos, luego de una elección ilegítima y muy probablemente fraudulenta. Los periodistas que creen que la interferencia al sistema judicial y la interferencia a las instituciones por parte de un poder corrupto es algo exclusivo de Sudamérica y que consideran que fue una elección limpia solo porque las cortes no aceptaron las demandas, bueno, yo estoy a la orden para que en cualquier momento profundicemos, yo les muestro los alegatos que hay sobre el fraude y bueno, podemos incluso debatir al respecto. Ahora bien, en términos prácticos, que te roben una elección o que la pierdas es exactamente lo mismo. Trump fue derrotado, así a algunos no les gusta aceptarlo, y vuelve a la Casa Blanca la misma clase política estadounidense que ha gobernado ese país en las últimas décadas al servicio de intereses que nada tienen que ver con las necesidades nacionales. Y lo cierto es que vinieron con todo. Eso de vamos a sanar las heridas y unificar el país, eso quedó atrás. Activaron el modo aceleracionismo a millón y en menos de 48 horas ya han aprobado más de 20 órdenes ejecutivas, además de anunciar nuevas políticas que están por venir que reflejan muy bien lo que viene para Estados Unidos en los próximos años, así como también para todos los países que están o estamos bajo la influencia de la hegemonía estadounidense. Vean este video completo, pues todo lo que viene va a estar bien interesante, por no decir otra palabra. Conozcan algunas de las más importantes medidas que ya está tomando Biden, que a mi juicio apuntan a una radicalización de la agenda progresista y globalista, y es muy importante ponerle el ojo, porque además eso es lo que luego quieren implantar en varios de los otros países, incluyendo Venezuela. Y por cierto, si no lo han hecho, los invito a que sigan la cuenta de Instagram de Primero la Verdad. Ya la estamos moviendo más, ya estamos poniendo ahí cosas bien interesantes. Se llama así tal cual, Primero la Verdad pegado. Abajo igual del video les dejo el enlace para que la sigan y también los invito a que apoyen este trabajo en mi Patreon. La comunidad va creciendo poco a poco, vamos a estar ahí publicando varias cosas exclusivas durante todo este año, que repito va a estar muy movido, y sobre todo vamos a estar publicando ahí cosas que probablemente serían censuradas en redes sociales. Sé que el comienzo del Patreon ha estado complicado, les estoy agarrando la vuelta todavía, pero poco a poco vamos a ir mejorando en todo. De verdad que va a valer la pena tanto esa como todas las comunidades que estamos formando. Patreon.com/Primero la Verdad. Ok, primera medida de todo lo que se viene. Biden revirtió la decisión de Trump de que Estados Unidos se retirara de la Organización Mundial de la Salud. Esta decisión, les recuerdo, estuvo motivada a todas las negligencias y contradicciones en las que incurrió este organismo en torno al fenómeno del coronavirus, sumado además a toda la beligerancia que tenían contra Estados Unidos. No olvidemos las críticas que hizo el director de la OMS a Estados Unidos en esos tiempos, que además contrastaban con toda su benevolencia y con sus aplausos constantes a China, por ejemplo. Esto ocurría pese a las importantes sumas de dinero público que destinaba Estados Unidos a la OMS, dinero de los contribuyentes estadounidenses. Y al final de cuentas, la OMS bien puede catalogarse desde hace bastante tiempo como simplemente un centro de lobby de las grandes farmacéuticas y multimillonarios que buscan imponer una política sanitaria en todos los países que nada tiene que ver con la salud de la gente. Lo cierto es que Estados Unidos vuelve a esta dinámica de forma oficial y la medida de Biden además incluye la incorporación de Anthony Fauci, empleado de Bill Gates, vinculado a más de un escándalo médico,
que va a ser la cabeza de esta nueva delegación de Estados Unidos ante este organismo global. Una segunda medida que refleja muy bien las prioridades de esta administración, además de la selección de una mujer transexual como subsecretaria de Salud, Biden promulgó una orden ejecutiva con el fin de reinstaurar la agenda sexodiversa que viene desde la época de Obama. Uno de los objetivos oficiales es, abro comillas, restaurar el acceso de estudiantes transgéneros a los deportes, baños y vestuarios de acuerdo con su identidad de género, cierro comillas, entre otros objetivos que están delimitados en el sitio web de Biden. Lo que esto realmente significa es que a los niños que se identifiquen como niñas se les debe permitir su ingreso a competiciones deportivas femeninas. Es decir, si me preguntan, una injusticia con el deporte femenino. También significa que los hombres que se identifiquen como mujeres se les debe permitir que ingresen a lugares que son exclusivos para mujeres, como baños o vestuarios, por ejemplo. Esto incluye incluso el colegio, la secundaria, todo eso. Esta medida también incluye que el sistema de salud pagará por procedimientos de transición de género y que los hospitales públicos y los médicos están obligados a llevar a cabo estos procedimientos, así toda la literatura médica vaya en contra de estas operaciones. Y por supuesto, esto significa también una intensificación de las enseñanzas de la narrativa LGBTI en las instituciones públicas y con ello contribución al desmantelamiento de la institución más fundamental de la sociedad, que es la familia. Otro decreto fundamental, importantísimo. Dentro de los próximos 30 días, Estados Unidos se vuelve a reincorporar al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Biden dijo lo siguiente: aceptaré cada artículo y cláusula de este acuerdo en nombre de los Estados Unidos. Les recuerdo que Trump anunció sus intenciones de retirarse de este convenio internacional en 2017, aunque no se concretó hasta noviembre de 2020. Y ojo, no me malinterpreten, yo soy fiel creyente del cuidado del medio ambiente, pero eso no tiene nada que ver con este acuerdo, ni con la falsa narrativa de que el mundo se va a acabar en unas décadas si no hacemos cambios radicales a todo nuestro sistema. Esto es falso, simplemente. ¿Cuáles eran los argumentos del expresidente Trump para retirarse del acuerdo? Abro comillas. El Acuerdo de París es el último ejemplo de cómo Washington se mete dentro de un convenio que desfavorece a los Estados Unidos para el beneficio exclusivo de otros países, dejando que los trabajadores americanos y los contribuyentes absorban el costo en términos de pérdida de empleos, bajos salarios, fábricas desmanteladas y disminución de la producción económica, cierro comillas. Y en efecto, ahí está muy bien explicado. Este es un convenio como este obliga a los países a tomar una serie de medidas sin sustento científico que no impactan realmente en el medio ambiente, mientras perjudican la economía, perjudican la clase media y además rechazan el desarrollo de energías realmente sostenibles y baratas, ¿no? Como la energía nuclear. Y el acuerdo más bien promueve energías caras e ineficientes como la energía solar, por ejemplo. Y un gran ejemplo de esto es precisamente una de las medidas más recientes que tomó Biden, que fue la paralización de la construcción del gasoducto de Keystone debido a unos argumentos supuestamente ambientalistas, con lo que de golpe dejó sin trabajo a miles de personas en esta zona. ¿Recuerdan mi video sobre el gran reinicio? Por ahí van los tiros de esto. Por cierto, justo antes de empezar a grabar este video también acabo de ver que Biden dio señales de que va a volver a subir los impuestos. Es decir, más estancamiento para la economía. Y que además de que estaba considerando aumentar el número de tropas estadounidenses en Irak y en Siria. Siguiendo con la agenda demócrata, también se intensifica el bozal y las restricciones por coronavirus. Biden firmó una orden que exige que todas las personas siempre usen mascarillas y mantengan distanciamiento social en todos los edificios gubernamentales, al igual que en los aeropuertos. Igualmente anunció el lanzamiento del llamado Desafío de 100 días con mascarilla, para promover, no se sabe todavía si obligar, que todos los estadounidenses usen barbijos cuando salgan de sus casas. Vale señalar que no hay ninguna base científica que sustente la necesidad de uso de mascarillas por parte de individuos sanos, ni tampoco su eficacia, ni siquiera para prevenir la propagación del virus. Hay algo que mencionar que es bien curioso, que no sé si se dieron cuenta, pero días después de que los medios proclamaron a Biden presidente en noviembre, no sé si recuerdan que anunciaron que la vacuna ya estaba lista. Luego, un día después de que Biden se juramenta como presidente, Amazon se pone al servicio de la distribución de la vacuna, aunque la vacuna ya tenía tiempo en el país. Y un día después de que se juramenta, la OMS emite un comunicado donde confirman lo que muchos médicos censuraron por decir, que las PCR, en efecto, dan una cantidad importante de falsos positivos y no es suficiente una sola prueba para diagnosticar oficialmente por COVID. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
A su vez también entre estas nuevas medidas está la obligatoriedad de cuarentena para aquellas personas que lleguen a Estados Unidos desde otros países. De hecho, Yes Science, el nuevo especialista, entre comillas, ¿no?, de coronavirus dentro de la Casa Blanca, dijo lo siguiente: la pandemia se seguirá empeorando antes de que mejore. Otro gran tema fundamental es que está ocurriendo un nuevo llamado por parte de Biden a la inmigración en masa. Y es fundamental esto porque esto también tiene objetivos económicos, políticos y electorales, tanto para los demócratas como para el establishment norteamericano. Entonces, por un lado, Biden ordenó culminar la declaración de emergencia nacional que había hecho Trump en torno a la frontera con México. Y esto incluye, entre otras cosas, suspender los fondos para la construcción del muro y paralizar totalmente su construcción dentro de 7 días. Recordemos que el objetivo de este muro era ayudar a reducir los grandes niveles de inmigración ilegal que hay en ese país. No existe un país fuerte sin fronteras fuertes. Yo sé que esto puede ser un tema un poco delicado para muchos venezolanos migrantes, pero debe ser analizado con objetividad y con seriedad. Al final, un gobierno debe velar por los intereses de su país, de sus nacionales. Esto no es algo contra las personas que están buscando una mejor vida, para nada. Ellos no son los culpables, sino sus gobiernos. Pero un país que le abre las puertas a absolutamente cualquier persona y todo el mundo sin ningún tipo de filtro es un país que está condenado, que se está suicidando, que pierde su identidad y que pierde su economía. ¿Quién se beneficia de medidas como estas de detener la construcción del muro? Las grandes corporaciones que desean mano de obra barata y las mafias del tráfico ilegal de personas a través de la frontera. ¿Y quiénes son los que pierden? Los estratos más bajos de trabajadores estadounidenses, que seguirán viendo afectados sus salarios y sus puestos de empleo. Y siguiendo con este tema, Biden también anunció que se buscará regularizar a todos los inmigrantes ilegales, que algunos calculan que son hasta 20 millones de personas. Y también firmó una orden ejecutiva que busca revocar las, abro comillas, duras y extremas, cierro comillas, políticas migratorias de Trump. Esto comprende la inclusión de inmigrantes ilegales, por ejemplo, en el censo nacional, el regreso del financiamiento gubernamental a ciudades que protegen la inmigración ilegal, una pausa de 100 días a casi cualquier tipo de deportación del país y el fortalecimiento y preservación de DACA. Les recuerdo, esto lo estoy analizando desde la perspectiva de los intereses del ciudadano estadounidense y esta lógica aplicaría para los intereses de cualquier nativo en cualquier país en una situación similar. Estos argumentos no son contra los inmigrantes, no se trata de ellos, pero la realidad, lo cierto, aunque a muchos no les guste reconocerlo, es que los altos niveles de inmigración ilegal y masiva desde hace décadas a Estados Unidos han perjudicado considerablemente a los estratos más bajos de la clase trabajadora estadounidense, del mismo modo que ha afectado la cohesión social de la población de ese país, sobre todo cuando provienen los inmigrantes de países con culturas muy diferentes a la norteamericana. De hecho, este tipo de medidas en pro de la inmigración ya generó que actualmente haya una nueva caravana de migrantes dirigiéndose a Estados Unidos desde Centroamérica. Y por último, el nuevo presidente de los Estados Unidos emitió una orden ejecutiva que deroga las restricciones de entrada a suelo norteamericano a los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana, que se les había restringido el ingreso por parte de Trump a inicios de su mandato, no sé si recuerdan, con el argumento de la lucha contra el terrorismo islámico. Lo cierto es que Biden echó todo eso para atrás y ordenó al Departamento de Estado que reiniciara los procedimientos de visa para todos los miembros de estos países afectados y que también buscara la manera de mitigar el daño causado a quienes no pudieron venir a los Estados Unidos como resultado de esta prohibición. En fin, cabe preguntarse si decidieron apretar el acelerador del proceso de desmantelamiento de Estados Unidos y desmantelamiento del resto de las naciones. Y si está iniciando un proceso de aceleración de la agenda de Davos y de la agenda de la llamada internacional de élites. Sigamos atentos, pero como siempre les digo, sin caer en el miedo, en exageraciones, ni en olvidar que el control de nuestras vidas lo tenemos nosotros. Les recuerdo la invitación a que me sigan en Instagram, también en Twitter, y que apoyen por favor este trabajo en Patreon o directamente por Zelle o por PayPal. Muchas gracias por vernos, nos vemos en una próxima ocasión.